Y continuando con la Parashá Kedoshim, hay una frase en Shemot, es el capítulo 20, versículo 12, muy conocida, que es: honrarás a tu padre. Independientemente del sentido místico, nos aclara el Zohar que, por supuesto, esta frase también hace referencia en el sentido literal. Sin embargo, lo más importante es que hace referencia al hermano primogénito cuando existe en una familia. Ese hermano, que es el hermano primogénito, debe ser honrado y respetado porque es mayor. Por lo tanto, no necesariamente una persona que no tuvo o carece o finalmente puede o no tener padre, tiene que establecer toda esta, vamos a decir, respeto hacia esa figura, sino que también se refiere al hermano primogénito. Pero es que no solamente se refiere al hermano en términos de la edad, sino que se refiere en términos de aquel hermano que es mayor en sabiduría. No estamos hablando de un libro que categoriza las reglas familiares, sino finalmente sabemos que la Torá y el Zohar lo que hace es valorar esa sabiduría. Y por supuesto, estamos hablando que honrarás a tu padre representa cualquier hermano, no necesariamente tiene que ser consanguíneo, sino cualquier persona que tiene un mayor grado de sabiduría. Recordemos que estamos en esta Parashá Kedoshim, es decir, aquí hay un secreto mayor. Y es que aquel que adquiere esa esencia del Creador a través de los secretos del cielo, recibe un trato de un hermano. Entonces no se está refiriendo solamente al hermano en términos de sabiduría o al consanguíneo o al padre. No, se refiere que aquel que adquiere un nivel de sabiduría tan alto, recibe el trato como si fuera de un hermano por parte de Akadosh Baruj Hu. Y es que siempre que hablemos de una relación padre-hijo, hay una diferencia de mayor a menor. Pero cuando hablamos de hermanos, es como si se tratara de igual. Pues aquel que es un gran estudioso, un gran sabio de los secretos del cielo, Akadosh Baruj Hu lo considera un hermano. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza esta expresión el Zohar? Porque aprendemos que el Creador, a quien conoce su esencia profundamente, es decir, quien le conoce uno a uno, le trata como un hermano. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre aquel que es llamado hijo de Dios, es decir, hijo de Atzilut, y aquel que es llamado hermano, porque el trato es diferente. ¿De qué estamos hablando entonces? En la esencia del nivel de sabiduría. Por otro lado, viene un concepto donde nos menciona que a Rabbi Shimon Bar Yochai le llamó servidor fiel, pero es que el atributo de servidor también viene del aspecto de Metatrón, porque Metatrón es llamado siervo. ¿Y quién era Metatrón? El jefe de todas las fuerzas angélicas. Por lo tanto, es que aquel que es llamado servidor fiel, le atribuyen el total control de las fuerzas angélicas. Una vez más quiero recordar que estamos en la Parashá Kedoshim, traducido como santísimo o excelso en santidad. Es decir, aquel que tiene dichas atribuciones, aquel que ha llegado a este aspecto de tener control sobre las fuerzas angélicas. La razón es que básicamente su función en el estudio de la Torá es unificar a Kadosh Baruj Hu con su Shejina. Repito, el propósito de esa función es la unificación del sentido masculino con el sentido femenino del sistema creador. Ese que logra unir a Kadosh Baruj Hu con la Shejina, ese es llamado
un rey con el aspecto de Malhut de Atzilut, porque es como si fuera un miembro de la familia con respecto a Yud-Hei, ese aspecto de Atzilut. Ese es Tiferet de Atzilut. Por lo tanto, tiene el control de las huestes arriba y abajo. Ese era el nivel de Rabbi Shimon Bar Yochai. Por eso se le llamó servidor fiel y también le llamó rey. Así pues, todos aquellos que heredan las almas de Atzilut son llamados sus hijos. Es decir, hijos del nombre de Yud-Ke Vav-Ke de Atzilut. Y es que sabemos que en el nivel de Atzilut no hay división. Es decir, esos es como si fueran de la propia esencia de Atzilut y del propio Creador. Por eso es que es como si fueran los hijos de Dios. Es decir, aquellos que tienen tanto conocimiento de la sabiduría del cielo, de los secretos del cielo, es como un hijo que le puede meter la mano al cajón del papá y el papá no se va a molestar. Ese cajón es llamado Atzilut. Es donde el hijo puede entrar a Atzilut y poder mover las cosas en ese nivel. Pues todos ellos también contienen el aspecto de Briá, de Yetzirá y de Asía. Es decir, no solamente tienen ese aspecto de Atzilut, sino también el nivel de Briá, Yetzirá y Asía, porque son hijos de Akadosh Baruj Hu, pero también son hijos de su Shejina. Este nivel que estamos hablando de Kedoshim es llamado hijo de Akadosh Baruj Hu, pero también hijo de la Shejina. La Parasha Kedoshim sigue con un diálogo muy codificado en el nivel de Rayam Emna, pastor fiel, y hace referencia al ordenamiento que está escrito en Devarim, capítulo 17, versículo 15, donde dice: designarás y establecerás un rey sobre ti. Este es un ordenamiento. Sin embargo, el Zohar nos enseña que ese rey que primero existió sobre Israel fue Moshe Rabenu. ¿Pero cómo? ¿Que no se supone que un rey tiene otras condiciones? Es que no se trata de un rey que tiene dominio y control sobre el pueblo, sino está hablando de un líder cuya sabiduría es la base de su gobierno. Estamos, de alguna forma, aquí olfateando un poco lo que es el Mashiach. Nos indica que la base de ese gobierno debe ser el reflejo de Keter, que representa la sabiduría divina en la forma más pura que conocemos. Es decir, la causa de las causas es lo que llena a todas las demás sefirot. Nos está hablando de un líder que no basa sus decisiones bajo principios comunes, sino justamente en esta parashá Kedoshim nos habla de un líder que es capaz de ir al otro lado, que es Kadoshim, excelso en santidad, es decir, que logra pasar el nivel de la cortina justamente en esta parashá Kedoshim para bajar los paquetes de bendición a este mundo. Como consecuencia de que puede bajar esos paquetes a este mundo, entonces es que tiene esa forma de liderazgo, y es que su sabiduría viene de Keter. Debe ser prominente. Eso reduce los juicios. Y por el otro lado, la misericordia, lo que es el Rahamim, toma el lugar en medio. Repito, por un lado, su sabiduría es de Keter, es lo que es más prominente. Por otro lado, esa sabiduría ayuda a reducir los juicios. Pero la misericordia, Rahamim, toma un lugar en medio, precisamente para transformar el juicio en bendición, a través de cerrar las fisuras del mundo espiritual que son finalmente creadas en el mundo físico. Ese es el verdadero rey. La función de un rey, Kadosh Kadoshim,
santo, santísimo, es decir, excelso en santidad, es aquel que une las sefirot y las hace brillar. No es que necesitemos un superestrella que dice yo soy el rey. No, es aquel que tiene la capacidad de armonizar la sefirot y difunde la esencia divina, los secretos del cielo. Ese es el ejemplo que nos da Moshe respecto de Rabbi Shimon Bar Yochai en este pasaje de Rayamemá, donde Rabbi Shimon Bar Yochai es llamado el rey. Y sabemos que Rabbi Shimon Bar Yochai era una reencarnación de Moshe Rabenu. Por lo tanto, ¿por qué es llamado rey? Porque Rabbi Shimon Bar Yochai es llamado el maestro de los secretos del cielo. Su fuerza no se basa en la coerción, sino en el poder que radica en lo oculto y no en lo exterior. Un líder de este nivel debe enseñar a conectar con el Padre, es decir, Jochma, enseñar a meditar a las personas, unirlos en los pensamientos de Atzilut, repito, enseñar a meditar, y enseñarles, dice el Zohar, a borrar la semilla de Amalek, es decir, crear un mundo sin dudas, sin miedo. Rabbi Shimon Bar Yochai nos enseña a lo largo de todo lo que nos explica en el Zohar la esencia de lo que es la conexión con el mundo de Atzilut, y que eso es la medicina para un mundo sin dudas, un mundo sin miedo. Esa es la esencia de la era mesiánica, llevar al pueblo de Israel a esa esencia, un mundo sin dudas, un mundo sin miedo, un mundo donde las personas saben meditar. Por otro lado, también comenta la importancia que más aún de honrar al padre y a la madre. Ya hemos hablado mucho del padre, pero también comenta de honrar al padre y a su madre. Se traduce en honrar a Kadosh Baruj Hu, pero en todo momento también habla el Zohar específicamente de respetar al padre y a la madre en forma física, en cuerpo me refiero, porque ellos fueron los que participaron junto con Akadosh Baruj Hu en la formación del cuerpo de un ser humano cuando forman un hijo con la debida conciencia. Esos son los hijos de Atzilut. Esos son los hijos de Yud-Ke Vav-Ke de Atzilut. Por lo tanto, cuando se tiene este nivel, cuando no se honra al padre y a la madre, cuando no se tiene respeto de la Brit Milá, cuando no se tiene Kedushá, cuando no se tiene santidad en el momento de procrear, pues también en ese momento es como si se deshonrara a Kadosh Baruj Hu. Y aclaro, es que son 3 los socios cuando se lleva a cabo una relación con la conciencia correcta: papá, mamá y el Creador. En este mismo propósito se unen los 3 para bajar un alma de Atzilut. El padre representa Zeirampin, la madre representa Malhut, y Akadosh Baruj Hu es el que insufla el alma de quien cobra vida. Entonces aclaramos, participan 3, no 2, mujer, hombre y Akadosh Baruj Hu. En este mismo sentido, viene un secreto muy interesante, y es la respuesta a una pregunta que normalmente no nos hacemos. Así como en la formación de una nueva vida participa el padre, la madre y el Creador, bueno, entonces, ¿cómo es que fue formado Adán? Adán no tuvo papá y mamá. Nos explica el Zohar que de la misma forma sí hubo 3 participantes, pero de otra forma. Adán no era de la tierra de este mundo, sino, nos explica el Zohar, era del nivel de Briá. Fue extraído de esa tierra que es el mundo angélico. Es decir, tenía dominio sobre el mundo angélico.
donde también estuvieron presentes en un nivel superior Abba e Ima, Jochma y Binah. Explica el Zohar que Adán no tenía un estado de juicio, es decir, no existía una condición de la muerte para él. En realidad, no tenía nada de este mundo físico. Por lo tanto, cuando adquirió un cuerpo de Binah, se unió con Yesod desde Rampín, incluyendo las 22 letras. Y entonces, ya con las 22 letras, vino con ellas a unirse a este mundo físico. Por eso, comprendemos que su cuerpo, originalmente, antes de que precipitara al mundo físico, era un cuerpo de luz. Y dice que tenía una iluminación mayor que la de los ángeles. Tenía dominio y poder sobre toda la creación. Nos explica que cuando Adán entró en el mundo, el sol y la luna lo vieron y su luz fue atenuada. Cuando cayó en el mundo físico, ¿qué significa que su luz fue atenuada? Significa que cuando adquirió un cuerpo de piel y carne, a raíz de haber comido del árbol del bien y del mal, él se volvió totalmente oscuro, sin tener aún las cualidades para efectos de poder moldear las circunstancias de su vida. Perdió esa capacidad que era prácticamente igual al Creador. Por lo tanto, cuando se precipita al mundo físico Adán, llegó en un estado imperfecto. Por el contrario, el caso de Hanoch, quien sí nació de carne y hueso, logró un nivel de perfeccionamiento tan grande que limpió todo el desperdicio que había ocasionado Adán. Así lo dice el Zohar. Pero esta historia de Adán y de Hanoch, ¿por qué sería importante? Porque aprendemos que la participación en todos los aspectos de nuestra vida están conformados a través de un proceso donde debe participar masculino, femenino y el Creador. Repito, en todos los aspectos que estén conformados en nuestra vida, tiene que participar masculino, femenino y el Creador. Cuando este aspecto está incompleto, precisamente genera, o deberíamos decir, degenera en estados imperfectos. Así como sucedió con los hijos de Aarón, que no estaban casados, no estaban completos y se adelantaron a realizar el servicio que le correspondía a su padre. De la misma forma, el Zohar explica este pasaje para que comprendamos que Adán también se adelantó. También llegó a este mundo a un estado de imperfección y de incompletud. La razón fue que también se adelantó a una orden que había sido dada por el Creador. Le habían dicho que no comiera del árbol del bien y del mal. Es decir, que no adquiriera la conciencia de lo que es tener un cuerpo, porque esto lo podría hacer hasta Shabbat, hasta que llegara el séptimo día. Y entonces su conciencia le permitiera dominar esa inteligencia que era la de un cuerpo. De otra forma, el cuerpo lo iba a dominar a él. Adán tenía un estado donde no existía la muerte y tenía dominio de toda la creación. Pues Rabbi Shimon Bar Yochai, a través de sus enseñanzas, dijimos, es llamado rey, porque él es el verdadero líder que devuelve la sabiduría al ser humano que se perdió con la caída de Adán, para que reconecte con la esencia que le fue dada originalmente por el Creador. Es devolver la condición de Adán a un Adán Kadoshim. El hombre en su origen fue hecho no para sufrir en este mundo, sino para tener dominio de toda la creación y ser feliz. Pero en el momento en el cual su esencia y su cuerpo se vuelve oscuro, simplemente es como si no formara parte activa de la misma creación.
Profundizando, Adán y Jabá, cuando fueron creados, por obvias razones, al ser este cuerpo único, es como si fuera un unicéfalo, estaban pegados el uno al otro. Es decir, lo que conocemos por concepto de cuerpo o de concepto de hombre era bajo un cuerpo luminoso. Contenía el sentido masculino y femenino al mismo tiempo. No tenía esta condición bicefálica donde el sentido masculino, que es el cerebro derecho, el sentido femenino, el cerebro izquierdo. No, Adán y Jabá estaban en un estado unidos. En el texto original en Bereshit, capítulo 3, versículo 12, dice: la mujer que diste para estar conmigo me dio del árbol y yo comí. Ahí sí aparenta que están juntos. ¿Por qué? Porque es la que diste para estar conmigo. Es decir, estaba con él. Pero en Shemuel, capítulo 1, versículo 26, dice: yo soy la mujer que estuvo junto a ti aquí. Esa palabra junto a ti, pues es para que se interprete que está sola y no adherida a él. La respuesta que podemos observar en el texto que después dice: y Hashem Elohim dijo, pues no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda frente a él. En esta expresión, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda frente a él, comprendemos que hay una separación, una ayuda frente a él, donde ya no están adheridos el uno al otro. Y toma del propio Adán, como sabemos, una costilla, que es un código, para crear una corrección, y la puso delante de él. Luego entonces, Adán, ya que hizo esta corrección para ponerlo delante de él, entonces es cuando Adán se unió a su esposa. Y dice, su pareja fue ayudante. De ahí entendemos que no era una condición ecuánime, no, era ayudante de Adán. Luego entonces aquí hay un gran secreto. El sentido femenino, no estoy hablando de las mujeres, no, el sentido femenino en toda la creación no es malo, es necesario y representa lo que ayuda al masculino para cumplir su propósito en la creación. Luego entonces, cuando nosotros solamente trabajamos con el sentido femenino, que es el aspecto de la materialidad, y no conectamos con el aspecto masculino, que es el mundo superior, y mucho menos involucramos al Creador en lo que nosotros hacemos, pues señores, estamos en una ecuación totalmente invertida. Porque lo primero, ya lo explicamos, es considerar masculino, femenino y al Creador. El femenino es una ayuda que le permite materializar al masculino. Repito, no estoy hablando de hombres y mujeres, sino el aspecto masculino y el aspecto femenino. Adán y Jabá tenían un alma que provenía del grado de Atzilut. Su iluminación era tremenda. Estamos hablando de Binah y Abba de Atzilut. Estamos hablando de un nivel de conciencia abismal, una capacidad creadora abismal. Dice que su brillo era de tal magnitud que ninguna criatura podía mirarla. No podía. Incluso el propio Adán no podía mirar a Jabá hasta que cometieron el error del árbol ya mencionado y entonces adquirieron un cuerpo. Toda esa belleza, es decir, toda esa capacidad de conectar con el sistema creador fue eliminada. Entonces, en ese momento la miró
y la reconoció con el propósito de unirse a ella. Y sí, ahí estamos hablando de unirse en una relación sexual. Esto es el significado de Bereshit capítulo 4 versículo 25, y conoció Adán otra vez a su mujer. ¿Por qué dice la conoció otra vez? ¿Qué quiere decir conoció? Siempre que la Torá utiliza esa palabra conoció, está hablando de la acción de copular, una acción sexual física. Por lo tanto, esto es algo profundísimo. Nos está hablando que la acción de conocerse en el plano físico entre masculino y femenino es a través de la copulación. Por aquello de las personas que dicen que por qué la Cábala habla tanto en torno a la relación sexual. Ahí está la codificación directamente de la Torá. El propio Zohar hace referencia a una alajá, donde nos indican que está prohibido para un hombre mirar la belleza de una mujer. Pero ¿por qué tanta rigurosidad? ¿Por qué tanto conservadurismo? Es básicamente para prevenir que el hombre tenga malos pensamientos y eso termine tarde o temprano en una acción que provoque derramamiento de semen, ya sea en forma consciente o inconsciente. Por lo que Rabbi Shimon Bar Yochai comenta que cuando ellos iban caminando y venían mujeres hermosas, él bajaba los ojos y les decía a sus compañeros, no miren. Viene una advertencia muy importante, que aquel que mira la belleza de las mujeres en el día, tendrá esos pensamientos viniendo a él durante la noche. Y aquí hay algo tremendo. Dice que esos pensamientos son los que alimentan las clipot de los que son llamados Elohim fundidos o dioses de fundición. Eso es lo que significa. A tal grado que esto se puede complicar cuando un hombre tiene una relación sexual con su esposa y por alguna razón tiene un mal pensamiento o piensa en otra mujer, los hijos que nacen son llamados imágenes de fundición o Elohim fundidos. Por lo tanto, está prohibido mirar deidades también, ídolos o mujeres de otras naciones o derivar beneficio de ellos. O incluso también, con respecto a ídolos o deidades, está prohibido buscar una cura de ellos. Lo dice literalmente el Zohar. Por lo tanto, también está prohibido mirar hacia un lugar que está prohibido. ¿Y qué significa esto? Mirar templos, edificios, lugares de adoración de ídolos. Así es que muchas veces vamos de viaje y nos dicen que hay una muy bonita iglesia, que hay un templo, no sé, de X religión, etc. Pues mejor no mirar hacia esos templos. Vamos a analizar ahora una frase del Salmo Tehilim 86, versículo 16, que dice: vuélvete hacia mí y ten misericordia de mí, da fortaleza a tu servidor. Esta frase es confusa, porque la voy a repetir. Vuélvete hacia mí y ten misericordia de mí, da fortaleza a tu servidor. Esta frase fue escrita por David y no hay otro como él. De la misma forma, no hay otro creador más que Akadosh Baruj Hu. Luego entonces, ¿por qué tenía que referirse de esta forma en la frase? Era suficiente que dijera: mírame, dame fortaleza. ¿Por qué tenía que hacer la referencia hacia mí? Ten misericordia de mí y da fortaleza a tu servidor. ¿Por qué esta dualidad, digamos, en la frase? Nos explica el Zohar que quien dice esta frase es Akadosh Baruj Hu.
Y entonces la pregunta es, si Akadosh Baruj Hu dijo, vuélvete hacia mí y ten misericordia de mí, da fortaleza a tu servidor, ¿qué quiere decir? ¿Por qué referirse así a David? La respuesta es extraordinaria. David representa Malhut, el mundo físico, el sentido femenino. Y Malhut está designada por encima de numerosas tropas y campamentos celestiales. Es decir, que Malhut está designada para poder incluso tener autoridad sobre los campamentos celestiales. Por lo tanto, cuando David, es decir, Malhut, se asocia a una conciencia elevada, es que el propio Creador clama a ella para iluminar los mundos y extender su misericordia al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Mucha atención. Que el Creador depende que nosotros actuemos en Malhut para activar los mundos superiores y traer misericordia en el mundo. Ahora comprendemos lo que significa la explicación que viene de todos los versículos anteriores. Adán tuvo una compañera como ayuda, pues también Akadosh Baruj Hu requiere de su compañera, que es Malhut, que es hombre y mujer, para enviar misericordia al mundo. Tristemente, como el mundo es ignorante de esta situación, no se vuelve a él y no se extrae misericordia de él. Cuando yo reflexioné sobre esta frase, prácticamente me quebré en imaginarme, primero, la desesperación que puede sentir, si es que es válida la expresión, porque el Creador no siente cosas. Pero me imagino lo que es llamado como la ira de Dios. Es decir, que no baja la bendición, porque no hay quien provoque que baje esa bendición. Pero por otro lado, la tristeza en que la gente desconoce por completo que su rol y su papel no es pedir al cielo, sino activar las fuerzas celestes y atraer la misericordia a este mundo. Por eso el mundo sufre, porque hay una ignorancia, un exilio de sabiduría. Este nivel de Malhut no se refiere nada más al alimento físico, sino justamente es como si fuera un David de una belleza superior. Es una conciencia que nace en el mundo físico, repito, una conciencia que nace en el mundo físico, pero de gran belleza. Así como lo era Javá cuando estaba unida a Adán. Cuando el hombre está unido a través de su Neshama, de su alma, con su Creador, las criaturas inferiores, es tanta la luz que irradia el hombre que no pueden ni mirarle. Esa es la analogía. Nos dice que su cabeza es de oro, es decir, de gran pureza, porque no mira aspectos prohibidos, y está tejida con 7 ornamentos. Se refiere a que esa persona tiene dominio sobre el nivel de Briá, a decir, Seirampín, como el primer Adán. Luego entonces todo este texto nos está diciendo que el verdadero tzadik, el verdadero justo que nace en el mundo, tiene la capacidad de desarrollar las capacidades que tuvo ese Adán, y es como si fuera un bellísimo David. Una bellísima metáfora para definir lo que es un Malhut Kedoshim. Un Malhut que tiene una belleza excelsa como la tuvo el primer Adán, cuando masculino y femenino, Akadosh Baruj Hu,
y su Shejinah están unidas. Porque ese Adam, a decir ese David, lo estoy explicando de forma didáctica, está lleno de ese amor celestial. Lo vuelvo a repetir. Ese Adam, ese David, está lleno de ese amor celestial. Y entonces es tanto el amor de aquel que hospeda la Shejinah dentro de sí, estoy hablando de una persona, así, entonces, es por igual el anhelo de Akadosh Baruj Hu de unirse a él. Pues ese mismo anhelo es la metáfora de cómo Adán deseaba unirse a Jabá. Por eso le dijo, vuélvete hacia mí y ten misericordia de mí. Esta es una forma verdaderamente hermosa de describir el amor tan enorme que siente el Creador por un ser humano, que se convierte metafóricamente hablando en la pareja del Creador, en el femenino, en el ayudante del Creador. Por eso lo habla en la Parashá Kedoshim, porque eso es aquel que es excelso en santidad. Creo que esta parte de la Parashá es la cereza más importante para entender la definición de Kedoshim. Y esto que explicamos es similar a la frase que lo describe en la Torá, digamos de una forma más literal, cuando en Bereshit, capítulo 27, versículo 27, le dice en esta escena que está Jacob con su padre, y dijo, ve el olor de mi hijo, es como el olor del campo, el cual Hashem ha bendecido. Estaba Isaac con Jacob, que se estaba ocultando, haciéndose pasar por Esab, si recuerdan esta escena, y le dice eso, ve el olor de mi hijo, es como el olor del campo, el cual Hashem ha bendecido. ¿Sí? ¿A qué olor se refiere en este verso? Se refiere al jardín del Edén, porque Jacob había entrado a el campo de los manzanos santos. ¿Y qué es esto? Es Atzilut. Jacob ya había llegado al nivel de Atzilut, que es Keter, Jochma y Binah, el campo de los manzanos santos. Cuando la persona habita en este campo, es como si adquiriera su fragancia, como que se le adhiere esta cualidad, este aspecto de Atzilut. Pero entonces pregunta el Zohar, ¿cuántas residencias sagradas hay? Ese campo es el que Hashem ha bendecido. ¿Qué otros campos, qué otras residencias sagradas hay? Porque además dice el Zohar, ese jardín es muy ancho y largo. Es decir, es muy elevado como para que Jacob entrara ahí. Y responde algo maravilloso. Es que también hay otro jardín celestial, que es Malhut. Es otro jardín para que también Akadosh Baruj Hu pueda tener su morada ahí. Es en Malhut, es en ese jardín que se encuentra su amor. Es en el mundo físico donde vemos todo el ropaje, pero solamente a través de esos ojos que ven a profundidad, al interior, encuentran el amor del Creador en este mundo físico. No hay que ir al cielo para encontrar ese amor, no, ese amor se encuentra aquí, en el mundo físico. Y dice, Akadosh Baruj Hu se aferra a ese lugar, a ese jardín que es Malhut, para estar con los justos, y aún más con Jacob. Y dice, Akadosh Baruj Hu lo preparó para él, para entrar con él, para ayudarlo. Esto es demencial. Dice, en pocas palabras,
que Akadosh Baruj Hu está deseoso de habitar en el justo, en el tzadik, en Malhut. Porque ahí es donde se encuentra el amor de Akadosh Baruj Hu. Y Él está para ayudar al justo en lo que necesite. Por eso está escrito, yo soy Hashem, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac, la tierra. Ahí termina. Bereshit, capítulo 28, versículo 13. Repito, yo soy Hashem, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac, la tierra. Claro, después continuaba esa frase, pero hay que cortarlo ahí. Porque la tierra entonces converge debajo de Israel, el nivel de Jacob. Y eso es decir Malhut. Luego entonces, Jacob es la carroza, es la Sefirá Tiferet, que es el vehículo para unirse con Israel en Malhut, que está debajo de Zeirampín, que es lo referente a Jacob. En ese momento es llamada tierra de vida. Repito, hasta que ocurre eso, es llamada tierra de vida. Antes podría ser llamada, eso lo digo yo, tierra de sufrimiento. Pero cuando se activa ese vehículo, es llamada tierra de vida. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu se une a ellos para vivir con ellos, conducirlos y cuidarlos. Y me pregunté al estudiar esto, si tan solo la gente supiera el gran deseo que tiene Akadosh Baruj Hu de habitar con nosotros. Y normalmente estamos en tantas otras cosas que no le damos esa oportunidad. Y ahora viene una frase muy contradictoria. Dice, está prohibido mirar un lugar que Akadosh Baruj Hu aborrece. Hasta ahí lo entendemos. Está prohibido mirar un lugar que Akadosh Baruj Hu aborrece. Pero luego dice, pero aún está más prohibido mirar un lugar que Akadosh Baruj Hu ama. Ah, caray. El que Akadosh Baruj Hu aborrece lo entiendo, pero el que Akadosh Baruj Hu ama, ¿a qué se refiere esto? Esto es un secreto. Entendemos que mirar un lugar al que el Creador aborrece son lugares de adoración de otros dioses paganos. Pero entonces, ¿a qué se refiere? A que está más que prohibido mirar aquel lugar que Dios ama. Y aquí vienen prohibiciones específicas. Se refiere a que está prohibido mirar el arco iris, ya que representa una imagen celestial que ya hemos explicado que representa el secreto de las tres columnas, Abraham, Isaac y Jacob también, cuya imagen no debe ni siquiera ser sinónimo ni de admiración ni de adoración. Y lo digo porque hay gente que le encanta fotografiar los arcoíris. Pues de igual forma, nos indica que le está prohibido al hombre mirar su miembro sexual. Mirar el miembro que es el signo del pacto, que insinúa a los justos del mundo. Y también está prohibido mirar los dedos de los Kohanim cuando hacen la bendición de los Kohanim y extienden sus manos, ya que ahí también está la gloria del Rey Celestial. Por eso es que normalmente los Kohanim, cuando hacen esta verajá en la sinagoga, se cubren prácticamente en su totalidad. Y por supuesto, lo aclara el Zohar, Akadosh Baruj Hu aborrece los ídolos. Por lo tanto, no solamente está prohibido mirarlos, sino también hacerlos. Lo digo por los que son escultores, artesanos, pintores, artistas. Está prohibido no solo mirar ídolos, sino hacer ídolos. Finalmente, nos explica el Zohar algo impactante. Y es que
A mí me costó un poquito de trabajo entenderlo, pero es que esta porción de Kedoshim contiene una gran cantidad de prohibiciones, pues nos dice el Zohar que en sus diferentes prohibiciones que indica, contiene la Parashat Kedoshim la totalidad de toda la Torá. Sí, que en las diferentes prohibiciones que están en Kedoshim, contiene la totalidad de toda la Torá. Pues cada uno de sus 10 mandamientos o 10 enunciados está asociado a las frases específicas que se señalan en esta parashá. Y voy a decir aquí, a enumerar las correspondencias de las frases que están indicadas en el Zohar, que están en la parashá Kedoshim y que corresponden a los 10 enunciados, Hazarat Diberot, que corresponden a los 10 enunciados que dio Moshe. Dice: por esta razón, no os volváis a los ídolos. Y aquí viene a advertir a Israel, como lo hizo al principio en los 10 mandamientos. Lo vamos a ver. Porque no os volváis a los ídolos corresponde a no tendrás otro Dios fuera de mí, que está en el Éxodo capítulo 20 versículo 3. Las palabras ni os hagáis Elohim fundidos, que está en Vayikra capítulo 19 versículo 4, corresponde a no os haréis ídolos tallados, que está en Shemot capítulo 20 versículo 4. La frase yo soy Hashem tu Elohim, que está en Shemot capítulo 20 versículo 2, corresponde a yo, el Hashem, el Elohim de ustedes, que está por igual en Vayikra capítulo 19 versículo 3. La frase el hombre, con la mujer incluida, por supuesto, honrará a su madre y a su padre. Repito, el hombre honrará a su madre y a su padre. Esto está en Vayikra, capítulo 19, versículo 3. Corresponde a honra a tu padre y a tu madre, que está en Shemot, capítulo 20, versículo 12. Y luego ya vamos a comentar por qué está al revés. Primero la madre, el padre, y después padre y madre. Las palabras y guardaréis mis Shabbatot, que está en Vayikra, capítulo 19, versículo 3, corresponden a acuérdate del día del Shabbat para santificarlo, que está en Shemot, capítulo 20, versículo 8. La frase no jurarás por mi nombre mentirosamente, que está en Vayikra, capítulo 19, versículo 12, corresponde a no pronunciarás el nombre de Hashem tu Elohim en vano, que está en Shemot, capítulo 20, versículo 7. La frase no secuestrarás, que está en Shemot, capítulo 20, versículo 13, corresponde a no robarán ustedes, que está en Vayikra, capítulo 19, versículo 11. La frase no actuarán con falsedad ni se mentirán uno al otro, que está en Vayikra, capítulo 19, versículo 11, corresponde a no darás falso testimonio contra tu prójimo, que está en Shemot, capítulo 20, versículo 16. La frase el adúltero y la adúltera serán ciertamente condenados a muerte, que está en Vayikra, capítulo 20, versículo 10, corresponde a no cometerás adulterio, que está en Shemot, capítulo 20, versículo 14. La frase no permanecerás quieto frente a la sangre de tu prójimo, que está en Vayikra, capítulo 19, versículo 16, corresponde a no asesinarás, que está en Shemot, capítulo 20, versículo 13. Por lo tanto, esta porción vuelve a hacer referencia a los 10 enunciados que contienen toda la Torá. Sin embargo, explica algo muy interesante.
Si se fijaron cuando habla del padre y la madre, en esta parashá dice honrarás al madre y a tu padre. Y en el Éxodo dice a tu padre y a tu madre. De la misma forma, en el Éxodo, todos los enunciados están dictados en forma singular. Es decir, tú harás. Y en el otro, no haréis. Aquí, en esta parashá, todas estas frases están en plural, porque se refiere a que está expresado desde el sentido femenino, donde el sentido de unicidad se pierde. Porque el sentido de unicidad estaba presente entre todos como si fueran uno solo, como si femenino y masculino estuvieran unidos cuando estaban frente al monte Sinaí. Estaban todos bajo un deseo unificado. En cambio, en esta parashá se manifiestan en plural porque no existía ese mismo deseo. No existía el mismo principio de unicidad entre masculino y femenino. Por eso también hace referencia primero al femenino y después al masculino. Esto es sumamente interesante. A pesar de ello, y de que no existía este principio de unicidad, explica el Zohar la frase del profeta Oshea, capítulo 13, versículo 4, que dice: yo soy Hashem, su Elohim, desde la tierra de Egipto, y ustedes no conocen a otro Dios sino a mí. ¿Por qué dice desde la tierra de Egipto y ustedes no conocen otro Dios sino a mí? Esto es diferente de la frase que todos conocemos, que dice: yo soy Yud-Ke-Vav-Ke, su Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. Esto está en Shemot capítulo 20, versículo 2. Esa frase todos lo conocemos. La explicación es porque realmente el pueblo de Israel, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de que no tenía este sentido de unicidad, nunca había conocido una manifestación como tal de Akadosh Baruj Hu hasta la salida de Egipto. Nunca fue realmente conocida la gloria o la grandeza de Akadosh Baruj Hu en forma abierta para ellos. Fue hasta que estaban en tremenda servidumbre que clamaron a él y entonces salieron de ese estado. Aclara el Zohar que en Egipto había mucha gente perversa y hechiceros. Sin embargo, a pesar de eso, nunca se desviaron en ese sentido de su camino. Poco entendían de lo que era Akadosh Baruj Hu, pero a pesar de eso, estaban siguiendo las costumbres de sus padres y de sus ancestros. Y es que hasta que una persona no sale de concebir el mundo en la angostura de la materialidad, no conoce la grandeza del Creador. Así hay muchas personas que siguen las costumbres de sus padres y es muy difícil cambiarlos de posición. No saben en realidad mucho acerca de Dios. Sin embargo, se aferran a sus costumbres. Hasta que no viene un momento de mucho sufrimiento, es que realmente claman de una forma sincera al Creador. Ahí se olvidan de su religión, sus creencias, sus costumbres y buscan una verdadera manifestación del Creador. Hasta después que los israelitas vieron impresionantes milagros, y por eso está dicho: yo soy Hashem, su Elohim, desde la tierra de Egipto, en Oshea capítulo 13, versículo 4. Pero es que realmente el hecho de ver grandes milagros no es lo que ocasiona fidelidad al Creador, sino que ahí se dieron cuenta que sí había una fuerza con un poder que venía de fuera del plano físico y que podía activarse esa fuerza. Por lo tanto, me gustaría hacer una analogía al revés de esta enseñanza. Es aquel que, a pesar de las tradiciones de sus padres, no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda en seguir idolatrías y dioses falsos,
los que en algún momento claman a Dios y es cuando éste se manifiesta en su vida. La parashá Vayikra, en capítulo 19, versículo 13, dice: no defraudarás a tu vecino, ni le robarás. El salario del asalariado no quedará contigo toda la noche hasta la mañana. Nos comenta que este versículo se explica de otro versículo, que dice: no se ocultará el sol sobre éste, porque él es pobre y arriesga su vida por ti. Esto está en Devarim, capítulo 24, versículo 15. La expresión de que el sol se oculte o que se oscurezca se refiere a un estado donde hay oscuridad, es decir, donde no hay luz o vida. De aquí aprendemos un secreto bien importante, que para alargar la vida o nuestros días, debemos satisfacer el alma de un pobre. Y eso alarga nuestros días. Y les recuerdo que el hombre justo, el tzadik, también es llamado pobre, porque espera que todo le venga de Akadosh Baruj Hu. De igual forma, en un sentido más práctico, debemos de aprender que el retener el salario de una persona pobre acorta la vida y disminuye la vida de esa persona que le retiene su salario en este mundo. Porque literalmente ese salario de una persona pobre le representa su vida, su subsistencia. Por lo tanto, retenerle el salario es casi equivalente a quitarle el alma. Una persona pobre es considerada un muerto. Por eso quien le da al pobre le devuelve la vida. Una persona pobre que trabaja le entrega prácticamente el trabajo de su vida a otra persona. Es más, equivale a como si le entregara su alma a cambio. Por lo tanto, aprendemos que no le está entregando el esfuerzo de su cuerpo a cambio. Lo que le está entregando no es solamente un esfuerzo físico de su cuerpo, sino que más bien le está entregando el alma para efectos de poderle dar vida a su cuerpo y así poder subsistir.